Gracias, muchísimas gracias por la invitación, bienvenidos. Creo que es un tema muy interesante, la traslación de los poderes de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez en aquel año de 1892. Pero la bienvenida es muy importante a nuestros expositores. Ellos darán puntos de vista sobre este importante hecho histórico, nos engalanan con su presencia y vaya, la trayectoria que hemos escuchado nos honra estar compartiendo la mesa esta tarde. Efectivamente, vamos a iniciar con una carta para dar un contexto, una carta que sería muy importante, aprovechando el momento, pedir a los integrantes de este museo estuviese en una copia más legible del microfilm que se guarda tanto en la Universidad de las Américas como en la Universidad Iberoamericana, en el Fondo Porfirio Díaz. Vamos con, si alguien nos puede apoyar con la máquina, esa no es la hoja 1. Vamos a hacer una lectura rápida de la carta que envía Emilio Rabasa Estebanel el 23 de agosto de 1892, es decir, a unos días. Se hizo la respectiva paleografía y vamos a ir leyendo línea por línea. Dice: Tuxtla, agosto 23 de 1892. Señor Presidente, General Porfirio Díaz, México. Muy respetado señor. Con su favorecida del 3 del corriente recibí la copia que se sirvió usted adjuntarme del informe procedente de este estado que llegó a sus manos. Porfirio le remite a Emilio una carta que había recibido previamente de gente san cristobalense diciéndole los supuestos verdaderos motivos del traslado. Porfirio, no creo que para amarrar navajas, le dice a Emilio: ahí te va la carta que me mandaron, a ver qué opinas, ahí te va. A eso se refiere. Recibió la copia que le llegó a sus manos. La línea 3 dice: doy a usted las más expresivas gracias por el envío y paso a informar a usted sobre el asunto, reservando una ampliación para cuando tenga la honra de hablarle personalmente. Aparte, los puntos aparentemente capitales del informe son una verdad innegable. Pero necesitamos colonización y sembrar mucho café. Ni una ni otra cosa se han preocupado mis antecesores, y asombra ver que tampoco se ocuparon en ramo ninguno de la administración presente, que no hay instrucción pública absolutamente, ni caminos, ni leyes calificadas, ni rastro de protección. En la última línea, a los ramos de riqueza pública ni tesorería. Primera línea, las administraciones han estado pidiéndonos datos sobre diversas materias que corresponden a la administración pública y no sé qué hacer, dice puntual Rabasa, porque el estado de todo me causa vergüenza, ya que no puedo expresar en cada caso que hace 6 meses se me confió el gobierno. Aquellos, en el segundo bloque, aquellos son los fondos aparentemente capitales del informe, pero el fondo es quejarse de la traslación de los poderes a esta ciudad, envolviendo esta idea en la necesidad de regenerar a los indígenas de San Cristóbal, que aquí no hay, Tuxtla, y en un extraordinario afán de proteger el cultivo del café, hasta el grado de exigir que esa protección no se conceda a ninguno otro, cuando los hay todavía mejores cultivos como el cacao, el tabaco, la vainilla y el hule, que son de mayor rendimiento. Punto seguido. Lo singular es que para atender esto, inmediatamente a ese cultivo, quiere el informante que el gobierno resida en San Cristóbal, siendo así que San Cristóbal es el único, la siguiente hoja, departamento de Chiapas que no tiene ni un cafeto, es decir, no había plantación de café, ni un cafeto ni un cafetero, dice él, porque no tiene ni un palmo de terreno apropiado. El café se cultiva en tierras a una altura de 3,000 y 5,000 pies de altura, y precisamente el departamento del centro está entre 5 y 8,000. Pasándome a Tuxtla, estoy en un departamento cafetero.
así lo nombraba, cafetero, no cafetalero, es su terminología, que comienza a sembrar y tiene ya cerca de 300,000 árboles. Me acerqué 2 días de camino a Mezcalapa, que cuenta con unos 100,000, 2 días a Tapachula, que ya cosecha 40,000 quintales y tiene siembras de 3 millones. También se dedican un poco al café Pichucalco y Simojovel, y me he alejado del segundo, casi lo mismo que me acerqué al primero, que es de mucho mayor importancia por el cacao. Estoy, dice, a 3 leguas de Chiapa de Corzo, que es también muy rico y con grandes terrenos cafeteros. Tiene ya unos 100,000 árboles plantados. ¿Cómo, pues, debe el gobierno residir en San Cristóbal para proteger el cultivo del café? En cuanto a la temida sublevación de los indígenas y al final el remedio impidiendo por medio de autoridades enérgicas las vejaciones de que aquellos son víctimas. El malestar de los indígenas de Chamula, línea 4, no procede de la doble contribución que les impuso no este gobierno, sino el de los señores Utrilla y Ramos, procedente que los habitantes de San Cristóbal han sido sus eternos verdugos. Lo que pasa diariamente con ellos es inaudito y cuesta trabajo creerlo si no se ve. Los chamulas son los indígenas más desgraciados y más sumisos de la República. El robo, el maltrato, los golpes de que son víctimas día a día no lo soportarían, por ejemplo, los serranos de Oaxaca, ni 3 semanas, y estos los han sufrido 3 siglos. En 1869, dice la carta, no hubo guerra de castas, ese nombre es una disculpa. Lo que hubo fue que los indios querían destruir San Cristóbal, así lo dijeron y lo han dicho después ellos mismos, y vienen a Tuxtla y a Chiapa y van a Comitán con sus frutos y artefactos con gusto, porque saben que no se les arrebata su mercancía ni se les quita el precio obtenido de las manos. Actualmente los indígenas pagan unos 50 centavos de capitación al año y un centavo más o 4 días de trabajo que impuso el gobierno de Utrilla y Ramos. Esta segunda gabela, impuesto, no figurará en el presupuesto del año entrante, pues ya he formado la ley que la derogará, sustituyéndola con la mitad en efectivo para instrucción pública a semejanza de lo que está establecido en Oaxaca. El malicioso informe a que alude está lleno de fatos falsos, encaminado a desviar el recto criterio de usted. Habla de una corriente de migración a Guatemala que no hay. En Soconusco, los jornaleros de las fincas de café son guatemaltecos. En Comitán no tuvo la bondad de referirme en mi última entrevista con usted que están pasando a nuestro territorio muchas familias guatemaltecas, en virtud de lo cual había usted ordenado que se diese unas 30 hectáreas de terreno en vez de 3 que antes recibían, ya va a terminar, es la última, para favorecer esa migración y proteger a los pueblos que tocaron a México en la línea que establecí un mes. Una subprefectura en Motocintla, de la cual estoy recibiendo muy buenos informes. Su primera obra ha sido establecer 5 escuelas en dicho pueblo. Perdone usted que haya distraído su atención y sírvase suspender todo juicio hasta que pueda yo tener la forma de informarle personalmente de todos los asuntos del Estado. De usted, atento y afín amigo y seguro servidor, Emilio Rabasa. Esta carta se le envía unos días de que se promulga ese decreto del cambio de poderes. ¿Cuál era el contexto en cuanto a otros aspectos? Vamos a dar la palabra en este momento, en primera instancia, al doctor Alberto Garzón y Rico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas de las veces, cuando nos reunimos a conmemorar la traslación de poderes en el estado de Chiapas en 1892 y nuestro corazón se llena de orgullo, no hacemos razonamiento completo ni analizamos la otra mitad de los sucesos. Solamente echamos las campanas a vuelo y nos congratulamos festejando un aniversario más del hecho desnudo. Tuxtla Gutiérrez, capital. En el tiempo en que Rabasa determinó trasladar los poderes, nunca manifestó ni esclareció públicamente el móvil real que le guió a elegir tan controvertida decisión, no obstante que sabía que le acarrearía antipatías
rencores y odios. En apariencia, para muchos, el traslado de poderes fue una medida personal que Rabasa puso en práctica para favorecer a los comerciantes e incipientes políticos liberales de las tierras bajas. Esto, en parte, podría ser cierto, pero no es el motivo central. Por el lado de los políticos cristobalenses, se hablaba del odio que el gobernador Rabasa sentía por los habitantes de los Altos de Chiapas, ya que decían que era de origen oaxaqueño, lo cual es falso también. Esa idea fue difundida en la población con el fin de acrecentar más el odio hacia su persona y descalificar su decisión. Por el lado de los políticos, también se hablaba que la realidad era totalmente opuesta. José Emilio Rabasa Estebanel provenía de dos familias catalanas, los Rabasa y los Estebanel, estos últimos asentados en Chiapas mucho antes que los primeros y que desde inicios del siglo XIX habían fincado reales en San Cristóbal y emparentado con los Farrera, también de origen hispano, pero radicados en dicha ciudad desde mediados del siglo XVIII. El matrimonio Estebanel Farrera, que tuvo lugar el 17 de julio de 1812, dio dos hermanas, a saber, María Manuela Rita, que nació el 22 de mayo de 1813, y María Teresa de San Juan, el 24 de enero de 1817. Con ambas casó don José Antonio Rabasa Soler, en primeras nupcias con la segunda y por viudez con la primera, madre que fue de Emilio. Asimismo debe agregarse que el hermano mayor de don Emilio, Ramón Amado, nació en San Cristóbal en 1849 y a esta ciudad estuvo muy allegado. Él casó con doña Constancia Esponda, una dama de las antiguas familias aristócratas. ¿Cómo podía ser posible que su acción se fundara en el odio hacia la tierra de sus ancestros, quienes habían proveído de una posición social y económica sin igual dentro de Chiapas a Rabasa? ¿No sería mejor pensar que Rabasa, descendiente de hombres de negocios y comerciante formado intelectualmente y como abogado en Oaxaca, escenario geográfico del que habían surgido los líderes y caudillos Benito Juárez y Porfirio Díaz, que transformaron de fondo las estructuras políticas de la nación y como consecuencia relacionarse con las altas esferas de la política nacional? Es un hecho que sus proyectos contaron con el apoyo pleno del presidente Díaz. Un ejemplo es la carta que nos acaban de presentar, para poner en marcha un proyecto político y económico que permitiría rescatar a una región estratégica recientemente, para entonces, federada a México, que por su situación de frontera precisaba de la integración a la vida nacional. Lo cierto es que Rabasa fue originario de Ocosocuautla, poblado en que nació el día 22 de mayo de 1856. ¿Quién puede hablar mejor sobre el poder? ¿Quién puede hablar mejor sobre el poder? Es el que ha detentado el poder. En el caso de Emilio Rabasa podemos afirmar que su experiencia intelectual lo llevó a sustentar el poder político por haber incursionado en la esfera pública de su tiempo. Carmen Ramos asegura que Rabasa se contó entre el grupo de intelectuales mexicanos cuyos intereses se centraron alrededor del problema del poder y de la organización política y social de México. Rabasa fue un hombre de poder en todos los sentidos, de familia acomodada, su economía nada austera le daba durante su niñez el poder de dedicarse a la observación de su entorno social, de realizar sus estudios primarios. El talento natural del niño Emilio lo promovió primero en la familia. En efecto, recibió su instrucción primaria y hasta algo de preparatoria en su propio hogar. El poder del talento lo tenía también en sus manos. Con su pluma descubrió un nuevo poder, el de la escritura. El periodismo ejercido por Rabasa fructificó en ensayos políticos sobre la Constitución.
acerca de las leyes y en una pequeña pero importante obra literaria en la que se encuentra perfectamente establecida. Esta obra se llama El Cuarto Poder, que no son todas las obras de Emilio Rabasa. Emilio Rabasa Estebanel fue un hombre afortunado. El legado que dejó con sus estudios fue su pensamiento político. Nuevas generaciones de su descendencia destacaron en la misma esfera. Su avatar fue sin lugar a dudas el de la política. Durante su educación preparatoria ocurrieron muchísimos cambios políticos en México que fueron formando su pensamiento y su actuar político. Su preparación profesional como abogado lo llevó a desempeñar innumerables cargos como defensor de oficio, agente del Ministerio Público y quinto juez correccional, entre otros. Durante la administración del presidente Manuel González fue cuando Emilio Rabasa inició verdaderamente su carrera política, pues había sido nombrado en 1881 síndico del ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esto lo llevó a relacionarse rápidamente con sus colegas y ganarse el nombramiento a una candidatura para las elecciones de diputados, que obtuvo el triunfo en la contienda electoral por la Diputación del Congreso local. Andando el tiempo, el día 1 de diciembre de 1891, Rabasa fue investido con el mayor cargo político que se puede obtener en un estado. Es nombrado gobernador por el estado de Chiapas. Su carrera iba en ascenso. Este, sin duda, era un gran reto, pues bien sabemos que el estado de Chiapas, por su lejanía, ha sido una de las entidades mayormente abandonadas por la Federación. Así, Rabasa, 9 meses después de su investidura como gobernador, expide el decreto que el día de hoy nos reúne a 122 años de su publicación. Veamos ahora el otro lado de la moneda. ¿Qué decía el licenciado Pineda en controversia con el suceso? Pineda se caracterizó por ser tío de Emilio Rabasa, perteneciente a las familias de San Cristóbal de las Casas, y él publica un folleto que se pierde en el tiempo y que nos da a conocer el sentimiento de los san cristobalenses. No es posible guardar más silencio. Cito: las emociones del alma estallan, el corazón se enardece, la sangre hierve y por fin los labios prorrumpen. Testigos somos de lo que pasa en las funestas y desconsoladoras circunstancias del día, y debido es que rasguemos el empolvado y caliginoso velo del tiempo para que, a semejanza de nuestros mayores, protestemos una y mil veces contra todo acto de injusticias que se ejecute con el innoble fin de degradar a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, reconocida desde su fundación por capital del estado de Chiapas. Verdad es que, tras de remotas y lejanas épocas, ocúltense grandes y notables acontecimientos sacudidos en vida de valientes generaciones, y es un escenario menos ruidoso y trágico que el actual, pero nunca como los que ahora ocurren, tan llenos de sensación y novedad, tan ruidosos y aciagos como se vieron ni durante el gobierno colonial, ni después de nuestra primera emancipación política, a pesar de que las dictaduras siempre entronizan a despecho del descontento popular y con agravio de nuestras libérrimas instituciones. Para que Chiapas recordara siempre la triste suerte que le estaba deparada en el periodo gubernamental que atravesamos, preciso fuera que constara en nuestros anales cada uno de los injustos y extraordinarios hechos de actualidad que, sin excepción de clases ni de partidos políticos, llaman la atención del Estado de todo México, y que muy pronto reclamarán la del mundo entero. Pero ya que esto no es posible, al menos por hoy, consignaremos siquiera la improcedencia de la última traslación de poderes de esta ciudad a la de Tuxtla, y esperemos con tranquila conciencia
el irrevocable fallo de la posteridad. No hay para qué rebajar la dignidad ni andar dañosas complacencias. Si el señor Rabasa no le conviene estar donde la voz popular lo manda, donde las necesidades sociales lo exigen, puede separarse del puesto, con lo que haría un positivo servicio al Estado y aún se haría un bien a sí mismo, porque su falta de dotes administrativas y sus impremeditadas determinaciones han causado más mal y desconciertan a todo el Estado en pocos meses que cuando con rudeza, odio y venganza hubieran hecho los gobernadores en 20 años. Mas estando en la conciencia de todos que el decreto del 9 de agosto, de que con insistencia nos hemos venido ocupando, perjudica a los intereses generales del Estado, que aquel es inconveniente toda vez que se dio por pura complacencia. Esto es para facilitar al señor Rabasa su permanencia en Tuxtla, en donde tiene el asiento de sus negocios privados, el de su familia, favoritos y allegados que siguieron la residencia de los poderes públicos. Ha debido estar en fronteras de Comitán, en Tapachula, en Tonalá, Oaxaca y en otros puntos del interior cuando gobernaron los señores José Pantaleón Domínguez, Sebastián Escobar, Diego Betanzos, José María Ramírez, Carlos Borda, José María Villasana, etcétera, por el hecho de que estos ciudadanos no eran de San Cristóbal de las Casas. Más adelante nos dice que llevando los poderes a Tuxtla, el gobierno se priva de los muchos elementos intelectuales y materiales que hay en San Cristóbal de las Casas, porque en esa población es donde residen principalmente pedagogos, abogados, notarios, ingenieros, jefes militares, sacerdotes, etcétera, y que sacando los poderes de San Cristóbal de las Casas, donde hay sobrados edificios espaciosos y de mucha comodidad, se llevan a Tuxtla, a donde sobrecarece de iguales y mejores localidades, en donde se están gastando miles en contrato de corte de madera, gravosos para las rentas del Estado y excesivamente favorables para los agraciados comerciantes amigos de Rabasa. Esto es lo que pensaban en San Cristóbal de las Casas, y de ahí sale esa controversia y ese rechazo, ¿verdad?, que todavía hasta la fecha a veces lo sentimos los tuxtlecos de los cristobalenses. Y aquí nos dice que es fundamentalmente porque odiaba a 20,000 habitantes de San Cristóbal de las Casas, que Rabasa odiaba a 20,000 porque era oaxaqueño. Es una mentira, él estudió en Oaxaca, pero no por eso era oaxaqueño. No obstante, lejos del suceso, ahora podemos afirmar que resulta lógico que el traslado de los poderes a Tuxtla Gutiérrez fue una medida bien pensada y no un capricho del licenciado Rabasa como popularmente se entiende. Desde luego que haberle quitado el rango de capital a San Cristóbal le ocasionó menoscabos, atraso, inercia, pero es sano advertir que, contrario a lo que dice Pineda en sus 364 años de ciudad rectora, comparándola con otras ciudades de la República, no era mucho lo que había logrado en materia de administración pública, desarrollo económico y social. Su raquítico presupuesto, sus precarias rentas, su aislamiento y sus difíciles vías de comunicación mantuvieron en un impas y en un letargo a Chiapas durante mucho tiempo. En resumen, Tuxtla y San Cristóbal, ciudades hermanas y rectoras, se vieron beneficiadas con la medida de Rabasa. Imaginemos el día de hoy a San Cristóbal de las Casas con todos los jaleos que tenemos en nuestra ciudad capital, con todas las obras y con todo el caos vehicular que hay, con las calles pequeñas, en un lugar aislado. Y por otro lado, debemos pensar que hoy Tuxtla es una gran ciudad, pero San Cristóbal nunca ha dejado de ser. Muchas gracias, doctor Alberto Garzón. Miren cómo vamos atando cabos
y la historia se va construyendo. Ya leímos la postura de Rabasa a unos días del decreto, ya escuchamos la postura de los san cristobalenses. Vamos entonces atando cabos. Podemos parafrasear a nuestro querido Cancino Casahonda, que decía: ¿por qué se meten en tanto enredo los san cristobalenses? Que agradezcan, porque si hoy tuvieran los poderes, la arquitectura, las tradiciones, seguramente ya no existieran. Agradecidos deberían estar. Decía. Bueno, vamos a darle la palabra al maestro Roberto Ramos. Siempre es un placer escucharle con sus reflexiones.